Buenas, mis estudiantes de Western, donde quiera que estén, Dios les bendiga y simplemente quiero tomar esta oportunidad para hacer un repaso de lo que hemos cubierto en la clase. Nuestra hermana Rita me pidió que fuera y diera un repaso básico, fundamental de lo que hemos ya explicado. Bueno, recuerden que empezamos simplemente con la introducción del curso y que lo que, ¿verdad?, hicimos fue que nos presentamos unos a otros y hablamos de dónde venimos, qué estamos haciendo, qué estamos dedicados a hacer. Y después de eso tuve un invitado, el señor doctor Padilla, Alvin Padilla, quien habló de los dilemas y las controversias alrededor de lo que es el balance entre la teología y la tradición, y la teología y la experiencia. Muy buena esa conversación, ¿verdad? En cuanto al balance y el equilibrio que tiene que haber entre cuánto peso le ponemos a una por encima de la otra, y cómo también nuestra comunidad y nuestra cultura responden a eso. Ok, muy importante, ¿verdad? Después de eso hablamos de los objetivos de la clase y recuerden que yo le había dicho a ustedes que el objetivo mayor de la clase es hacer una conexión entre lo que es la doctrina y lo que es la práctica, ¿ok? Entre lo que es la fe y la práctica, bien importante, eso es lo que el curso está persiguiendo. Así que vamos a estar presentando varias doctrinas, empezando por la Trinidad, perdón, por la doctrina de la revelación de la Escritura, y terminando con la de la escatología, pero siempre vamos a estar mirando la conexión o el matrimonio entre lo que es doctrina y práctica. Hablamos entonces de los temores. ¿Se acuerdan de varios temores que nuestra comunidad tiene? Por ejemplo, temores de que el que comienza a estudiar se enfría o puede llegar a ser ateo, se puede desviar o se puede alejar. Y también varios temores que tiene nuestra comunidad muchas veces, como le había dicho, de manera un poco cómica, pero cierta, que mucha de nuestra gente por 500 o 400 años no han ido a la escuela y por lo tanto se tienden un poco intimidados en cuanto a esto del proceso de seminario, en cuanto a aprender lo que es teología. Entonces hablamos de los prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios que tenemos en cuanto a lo que es doctrina, a lo que es dogma, a simplemente el mero hecho de estudiar teología. Hay personas, ¿verdad?, que tienen prejuicios hacia las organizaciones, hacia las instituciones, hacia ciertos dogmas, hacia ciertas doctrinas. Y muchas veces es falta de conocimiento, muchas veces es falta de haber estado, ¿verdad?, conectado a una una línea histórica, una línea denominacional. Pero hablamos de los prejuicios que existen en nuestra comunidad, ¿verdad?, que muchos, ¿verdad?, confían muchas veces en la experiencia en vez de lo que es el conocimiento, y que muchos simplemente no conocen la historia de la iglesia y por lo tanto los prejuicios, ¿verdad?, se solidifican o se fortalecen. Después hablamos de varios conceptos de teología. Hablamos de definición de lo que es teología, hablamos de la definición de lo que es doctrina, dogma, credo, religión, y dijimos, ¿verdad?, que el estudio de la teología, es el estudio de Dios, ¿verdad?, del origen griego theos, que significa Dios, logos, que significa estudio, speech, reason, discurso, razón, como dice el libro de Felker. Y entonces hablamos de la doctrina. En la doctrina hablamos sobre verdades reveladas, fundamentales, de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. El dogma son las piezas fundamentales de la fe. De hecho, anoche yo le envié hasta un gráfico, unos concentric circles, que muestran cada una de estas posiciones. Y entonces hablamos de lo que es el credo. Tenemos varios credos que surgen, ¿verdad?, o emergen de los concilios ecuménicos. Y los credos son más bien una declaración de fe ante los dogmas. Y entonces hablamos de la religión y dijimos, ¿verdad?, que es la manera en que expresamos la fe, pero también es algo que se ve reflejado en lo que son las tradiciones, las interpretaciones, las prácticas, los ritos, los rituales. Y dijimos, ¿se acuerdan?, que la comunidad hispana de por sí siempre es religiosa, aunque no crea necesariamente en Dios como nosotros creamos, pero siempre somos religiosos por las tradiciones, por las costumbres, por los ritos, por los rituales, ¿ok? Entonces proseguimos, entonces, ¿se acuerdan?, hacer la distinción entre lo que es doctrina y teología. Doctrina y teología, que algunas veces yo le dije que la vamos a utilizar como sinónimo y a veces no. Hay libros, ¿verdad?, que hablan doctrina y teología como sinónimos y hay veces que no. Tenemos que ver eso. Entonces yo proseguí a hablar sobre lo que es doctrina y práctica y mencioné varios
ejemplos históricos en donde la doctrina y la práctica nunca han estado separadas, no hay una dicotomía entre ellas, sino un matrimonio, sino algo sinérgico, como por ejemplo pastores como Juan Calvino, Dietrich Bonhoeffer, Juan Wesley. Estas son figuras históricas, ¿ok?, que si vemos bien claro, tienen la teología, lo que es la teología y la práctica siempre están unidas, ¿ok? Entonces hablamos de varias razones por las cuales estudiar teología. Por ejemplo, hablamos sobre lo que es razones de estudiar teología, una mejor forma para conocer a Dios, una mejor forma para conocer el plan de Dios, no solamente Dios, pero el plan de Dios, pero también una forma para saber quiénes somos nosotros y qué papel jugamos en la historia. Una forma para contestar las grandes preguntas de la humanidad: quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el origen de la maldad, cómo restaurarnos o cómo se restauran las cosas. Es la mejor también manera de crecer espiritualmente la teología. Otra razón es, nos ayuda a tomar decisiones y a tener convicciones, y también nos ayuda a obedecer la exhortación de las Escrituras, ¿ok? Otras razones que hablamos sobre lo que es para estudiar teología: bueno, aprendemos lo bueno del pasado y lo malo del pasado. Aprendemos a usar nuestra mente. Recuerden, amarás a Dios con toda tu mente, ¿verdad? Aprendemos a hacer distinción y diferencia entre los asuntos cardinales y secundarios. ¿Se acuerdan sobre esto? Aprendemos a adorar mejor, a predicar mejor. Aprendemos a defender nuestra fe, ya que, ¿verdad?, la teología sirve para defender nuestra fe. Estamos llamados a defender nuestra fe. Y también aprendemos a defender nuestra fe cuando nos topamos con cosas nuevas. Y por último, aprendemos también a ser muy humildes. Otras maneras de estudiar: hablamos de no solamente razones de estudiar, pero maneras de estudiar la Biblia. Mencionaron por medio, por ejemplo, del texto de Berkhoff, sobre lo que la Biblia dice sobre la importancia del estudio de la doctrina, en donde Pablo nos exhorta, ¿verdad?, a que sigamos el consejo de Dios, en donde los apóstoles vemos, ¿verdad?, que hablan sobre la doctrina e importancia, Hechos 2:42, en donde vemos otra vez Pablo que nos exhorta en Romanos 16, el 14, que evitemos a aquellos que van en contra de nuestra doctrina, y en donde vemos también que Pablo describe un buen ministro en 1 de Timoteo 4:6. También hablamos sobre lo que dice la Biblia, sobre el estudio de la Biblia. Continuamos sobre cuando Pablo exhorta a Tito a que sea consistente en su doctrina, Tito 2:1, cuando nos advierte que evitemos a aquellos que son llevados por doctrinas populares, cuando Juan también nos dice que debemos rechazar, ¿verdad?, a aquellos que vienen a nosotros sin la sana doctrina acerca de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Segunda de Juan 9:10. Y por último, Juan nos exhorta a contender por la fe. Hablamos bien importante sobre predicar, entender la teología. Una manera de comprenderla es por medio del Evangelio, el anunciar las buenas nuevas y las malas nuevas. ¿Se acuerdan? Bien importante mencionar las malas nuevas, las malas noticias. No se pueden apreciar las buenas noticias sin hablar de las malas noticias. The good news of the gospel, but the bad news. The good news are necessary and are foundational. The bad news are foundational for the good news, right? Martin Luther, the great Protestant reformer, el gran reformador protestante alemán, Martín Lutero, decía law and grace, law and gospel, la ley y el evangelio. La ley nos condena, el evangelio nos redime. También hablamos de aprender la teología por medio de las ramas de la teología sistemática, que decimos que en Europa se conoce como dogmática, pero en los Estados Unidos y en la cultura occidental hoy día más también se conoce como teología sistemática. Y hablamos, ¿verdad?, de cada una de las ramas de la teología sistemática: el estudio de Dios, teología propia; antropología, estudio del ser humano; cristología, estudio de Cristo; pneumatología, estudio del Espíritu Santo; eclesiología, estudio de la iglesia; soteriología, estudio de la salvación; y escatología, el estudio de las últimas cosas, los últimos tiempos. Y entonces hablamos de cómo podemos predicar el evangelio por las ramas. Teología propia: Dios creó; antropología, al hombre. El hombre cayó en pecado y necesita un redentor; cristología. Cristo salva; soteriología. Por medio del Espíritu Santo, pneumatología. Cristo lo salva y lo pone a vivir, lo llama a vivir en comunidad en la iglesia, Hebreos 10 y Hebreos 11, ¿no? Eso es eclesiología. Y al final de sus tiempos, al final, venga Cristo o vayamos a Él, escatología. Así que esa es la manera de, ¿verdad?, una manera que podemos predicar utilizando las ramas. Podemos mencionar el evangelio utilizando las ramas de la teología sistemática. También hablamos que otra manera adicional de entender lo que es teología sistemática es hablar sobre la cosmovisión cristiana. Bien importante que podemos hablar sobre lo que es la creación, la caída, la redención y entonces la restauración. Creación, caída,
redención y restauración. Esa es una manera. La cosmovisión cristiana es un término más bien de los Dutch Reform, ¿ok? Lo que se llama Christian Worldview. Así que yo sé que ustedes estando en Western están particularmente familiarizados con este término. También hablamos de la manera de estudiar la teología mirando a través de los periodos históricos de la iglesia, como los padres de la iglesia, la era medieval, los anunciantes o los precursores de la reforma, la posreforma, la era moderna, la era posmoderna y la era del cristianismo global, que es la que estamos viviendo. Y casi por último, en esta primera sesión hablamos sobre lo que es la teología y la vida cristiana, ¿verdad? Y es el punto de que estudiar doctrina no es exclusivamente para saber las contestaciones correctas, sino para crecer en la fe, para crecer en la fidelidad a Dios, para ser discípulos, para servir a la iglesia y para servir también a otros, bien importante. La teología también hablamos, ¿verdad? Que dijimos que es un asunto que es textual porque se trata de un libro, se tratan de las escrituras. Es un asunto reflexivo porque requiere que pensemos, requiere que analicemos, requiere que reflexionemos. Es un asunto religioso y cultural porque requiere prácticas, requiere cierto tipo de tradición, cierto tipo de rutina, cierto tipo de estructuras. Es un asunto histórico porque la iglesia no nació el otro día o la semana pasada, como yo digo, ¿ok? También es un asunto filosófico porque la tradición, especialmente en su doctrina, utiliza la filosofía griega, ¿verdad? Vemos la doctrina de la Trinidad porque está la iglesia, después que no viene el Señor, en el primer siglo, la iglesia empieza a salir, ¿verdad?, fuera de Jerusalén y empieza a encontrarse con la divinidad mediterránea o con lo que son la filosofía griega. También hablamos de que finalmente que la teología es un asunto relacional, porque la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo es relacional. Y la teología es un asunto relacional porque la teología es algo que se vive y que vivimos en relación con Cristo y en relación con otros, con el prójimo y con Cristo, ¿ok? Bien, y hablamos entonces de 4 cosas, diferencias que se hablan en el principio de Felger de lo que es el cristianismo, lo que es, ¿verdad? Primeramente, antes de eso, hablamos sobre la diferencia entre el evangélico y el ecuménico, las 4 características del conversionismo, crocentrismo, y activismo, la definición de la teología evangélica, ¿se acuerdan? Y la definición de la teología ecuménica. ¿Se acuerdan que hablamos sobre estas dificultades y conflictos que hay que muchas veces ni en las partes más fundamentales y básicas podemos acordar? Bien importante, ¿ok? Y entonces, finalmente, después que hablamos sobre eso, el día de anoche hablamos contestando la pregunta de Frank y Vero, ¿verdad? Pero Frank especialmente sobre si el ateísmo es algo antinatural. Recuerdan que hablemos sobre cada persona tuvo su oportunidad de comentar y después yo comenté sobre el hecho de cómo la teología católica romana define e interpreta exegéticamente lo que es la caída en Génesis y cómo la reforma protestante lo hace. Hablé también sobre el hecho de que el ateísmo muchas veces es una resistencia del ser humano a un gobernador moral, a un legislador moral. Hablamos también el hecho de que la religión para muchos significa un ejercicio vano y débil, como por ejemplo para Nietzsche, lo cual es irónico porque es hijo, ¿verdad?, padres luteranos. Y por último, que los romanos tratan, ¿verdad?, de suprimir, cuando en el libro de Romanos decimos que el ser humano suprime la verdad, que conoce la verdad, pero que la suprime. Por último, terminamos una conversación muy conflictiva, pero muy buena, muy rica, sobre lo que es el bautismo, sobre la teología del pacto, sobre las enseñanzas. Y recuerda que pusimos énfasis en simplemente concentrarnos en las doctrinas que son grandes, las primarias, las universales, en las cuales podemos tener diálogos con otras y no dejar que una menor se convierta en una mayor, ¿ok? Cada denominación tiene sus respectivas doctrinas, pequeñas in-house issues, pero entonces hay lo que se llaman las dogmas y los credos, que todo el cristianismo cree en ellas. Este es más bien mi resumen de notas de lo que ha pasado en la clase. Yo espero verlo el jueves que viene otra vez. Se recuerde que estoy disponible y por favor espero que reciba notas más o menos unos 15 minutos, ¿ok? Así que espero que esté bien, que Dios le bendiga y hacia adelante, David. Bendiciones.